Revisando los principales temas, uno de ellos es que se rinde el CIMSE, claro. Este 20 y 21 de noviembre, mañana y pasado, los estudiantes del cuarto básico van a rendir esta prueba. El Colegio de Profesores ha llamado a boicotear el examen y que los profesores expliquen a los apoderados lo complejo que es rendir una prueba de este tipo bajo las actuales circunstancias. Queremos hablar sobre este tema junto a Carmen Sotomayor. Ella es profesora e investigadora del Centro de Investigación Avanzado en Educación de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Carmen? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, en primer lugar me gustaría ver cuál es su opinión como profesora de que el Colegio de Profesores llame a boicotear una prueba. Bueno, es complejo. Yo creo que es difícil, en el fondo, poder tener que llamar a boicotear una prueba, pero yo creo que ellos están reclamando algo que puede haber razón, ¿no? En el sentido de que sí. ¿Cuál es el fundamento? Porque yo lo que escuché al Colegio de Profesores es que ellos, además de hablar de las dificultades del contexto, señalan que parte del fondo de los reclamos sociales en materia de educación apuntan precisamente a lo que este tipo de pruebas estandarizadas tienen como objetivo. Sí. Claro, o sea, yo creo que el primer punto es que las condiciones son muy difíciles para dar una prueba. Yo creo que eso es verdad, ¿no es cierto? Los colegios han estado sin clases, los niños nerviosos, las familias alteradas, como todo Chile, ¿no es cierto?, con la protesta social. Yo creo que eso es verdad. Entonces los niños recién están entrando a clase y me parece a mí que el rol de los profesores en este momento es tratar de acogerlos, ¿no es cierto?, de tener una cierta normalidad, de poder cerrar bien el año. Y me parece que poner el CIMSE ahora crea una nueva presión a las escuelas que ya tienen muchísima, ¿eh? Aunque la agencia y el ministerio han señalado que esto no va a tener un impacto, que esto no va a tener un efecto ni sobre los estudiantes ni sobre los colegios, que es solamente para examinar como una referencia. Claro. Pero igual usted considera que no es conveniente. Yo creo que no es conveniente, y además que desde el punto de vista de investigación, porque en el fondo la agencia dice que esto hay que hacerlo por los datos, ¿no es cierto? Que hay que tener los nuevos datos de este año para poder hacer comparación y todo eso. Pero yo me temo que esta prueba sea bastante irregular en sus resultados, bastante discutible en sus resultados y por lo tanto todo lo que es la comparabilidad, que es lo que usan, ¿no es cierto?, los investigadores y las políticas, queda un poquito, digamos, discutida, ¿eh? O sea, uno no es experto, pero como apoderado uno se pregunta, bueno, ¿no estarán de antemano alterados esos datos? O sea, tomar una prueba en una circunstancia anormal, porque es anormal, o sea, es anormal, claro. Acá hay muchos colegios de todo orden, no solamente públicos, privados, claro, que no han tenido un año normal. No han tenido un año normal. Están terminando de manera anticipada, estuvieron saliendo por lo menos 2 semanas, mucho antes del término de la hora. Exactamente, entonces yo creo que es un año que no es normal, yo creo que este periodo obviamente no ha sido normal y entonces es muy probable que los resultados salgan bastante alterados y por tanto, yo digo, desde el punto de vista de las políticas o de la investigación, tampoco vas a poder usar esos datos del CIMSE de este año. Entonces, ¿cuál es el afán de presionar tanto a las escuelas? ¿Será un objetivo de también intentar ponerle algo de normalización al fin del año escolar? Pero es que yo creo que no es la vía, ¿eh? Yo creo que la normalización, que por cierto hay que tratar de lograrla, va por la vía de que las escuelas logren contener a los niños, que vuelvan a clases, ¿no es cierto? Porque hay muchos colegios que todavía no están en clase, hay paro, en fin, algunos alumnos están en paro. Yo creo que el gran rol de los directivos y los profesores es que vuelva a la normalidad, que cierren bien sus notas, ¿no es cierto? Que cierren bien el año escolar, pero no tiene mucho sentido poner otra presión más a los profesores que ya están muy presionados, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hacemos nosotros con la PSU? Porque si partimos de esa base, de que el año ha sido anormal, de que todo está trastocado, de que, en fin, todas las variables, podríamos pensar, bueno, si la PSU se ha corrido, no debería solamente correrse, sino que no debería hacerse la PSU este año, porque los cuartos medios de la generación 2019
han tenido condiciones bastante distintas Lo al que pasa resto. es que, mira, es muy buena tu pregunta porque yo creo que ahí hay una diferencia que me gustaría hacer el punto. La PSU, si tú no la haces, dejas a miles de chicos sin poder entrar Sin a la universidad. postulación. O sea, tiene un efecto muy Claro. concreto y muy complicado. Pero el CIMSE, si tú un año no lo das, no hay gran efecto en las escuelas. Y es otro punto que quería hacerte. La verdad es que el CIMSE anual a mí me parece que es excesivo. Yo en ese sentido concuerdo con los profesores, en el sentido que ellos dicen, bueno, los profesores están diciendo no más al CIMSE. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que el CIMSE es importante, es una prueba que mide, es un termómetro que mide cómo está el sistema escolar, pero tú no tendrías por qué hacerla todos los años. Tú podrías hacerla cada 2 años, por ejemplo, porque fíjate que si tú miras los resultados del CIMSE de las escuelas, no cambian mucho las escuelas de un año a otro. Es más, fíjate, la Agencia de la Calidad hace todo un esfuerzo de orientar a las escuelas para el mejoramiento, pero las escuelas no alcanzan a tener tiempo para tener planes de mejora, o sea, para pensar bien sus planes de mejoramiento y para poder tener efectos reales. Desde el punto de vista técnico, Sí. 2 años para Yo el CIMSE, pienso que cada es 2 2 años. Yo pienso, francamente, que 2 años no habría ningún efecto desde el punto de vista de los resultados, porque como te digo, no cambian los resultados de un año a otro. Fíjate que las escuelas requieren incluso 4 años para mostrar trayectorias de mejoramiento o de no mejoramiento. Entonces, no tiene sentido este exceso de pruebas, me parece que no ayudan al mejoramiento de la calidad de la ¿Hace cuántos educación. años se aplica el CIMSE? Más o menos. El CIMSE se aplica desde el año 88, Hartos años. lleva muchos años. Yo me pregunto, Sí. ¿cuál ha sido el efecto en nuestra educación y su calidad esta medición? Sí. Más allá de rankear, Sí, porque rankea, sí. pero en la calidad, en que los contenidos logren sus objetivos. ¿Sabe por qué? Porque llevamos del 80 haciendo estas mediciones y uno lo que ve por otra parte es que de cuarto medio están saliendo alumnos que no saben ni siquiera las operaciones básicas de matemática, ni siquiera tienen comprensión de lectura. Entonces, le metemos prueba, no solamente a los niños, el sistema de los profesores sometidos a este tema, pero vamos al resultado práctico, Sí. al desde. Sí. Saber las operaciones básicas de matemática y comprender lo que se lee. Y no se logra ese objetivo, entonces... Claro, mira, ahí lo que pasa, yo coincido un poco contigo en el sentido de que yo creo que no son las pruebas o las evaluaciones los que van a mejorar la educación. Las pruebas lo que hacen es que te miden, te dicen cómo estamos, pero no es eso lo que te va a mejorar la calidad. Pero Entonces, supone que esas orientaciones deberían traducirse en mejoramiento. En mejoramiento. Pero esas orientaciones requieren tiempo, o sea, el mejoramiento requiere tiempo. Si tú estás permanentemente presionando a las escuelas con evaluaciones, no las dejas que haga sus proyectos de mejoramiento. Que ese proyecto tenga resultados. Claro, porque los mejoramientos en educación son lentos, no son inmediatos y son multifactoriales. O sea, hay factores de la escuela, de los directores, de los profesores, de los niños, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué no hemos tenido resultados? Como tú dices, mira, hay un leve resultado me refiero al lenguaje particularmente, entre primero y cuarto básico en los últimos 10 años, en los sectores de nivel socioeconómico más bajo, pero es muy leve. Entonces, yo pienso que las políticas tienen que ir mucho más hacia el lado de los apoyos a los profesores, o sea, más formación continua, mejor formación en las universidades, más material educativo, más actividades extraprogramáticas que también son importantes en el caso de enseñanza media, en todos, pero, o sea, yo creo que, yo te diría como que realmente debiéramos darnos una oportunidad, ahora que Chile está reflexionando sobre muchas cosas, para repensar un poquito el CIMSE, escuchar un poco más a los profesores. Los profesores vienen diciendo esto hace años, de que no les pongan tanto CIMSE, y estamos llegando al nivel en que los profesores están boicoteando el CIMSE, que tampoco es bueno. Porque el CIMSE sí es importante y necesario para las políticas, pero yo creo que tampoco se ha escuchado a los profesores. Yo creo que a los profesores hay que escucharlo y tal vez hay que llegar a un acuerdo de poner el CIMSE con, digamos, no con la presión que hoy día tiene, que es todos los años y una cantidad bien grande de asignaturas. ¿Es solo básica? ¿Es solo cuarto básico este año?
Este año parece que lo que van a dar hoy día, mañana es cuarto básico, sí, sí, sí. Pero se da, fíjate, si cuarto y segundo. No, cuarto. Segundo medio. Pero normalmente se da cuarto, octavo, segundo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay una oportunidad que sería muy interesante de pensar un poquito más cómo aplicamos estas pruebas, con qué frecuencia, cuál es el sentido. Y si tal vez damos vuelta a las políticas más hacia la formación y al apoyo que a tanta evaluación. Yo no estoy de acuerdo con tanta evaluación. Bajo ningún punto de vista, bajo su prisma, es recomendable que el CIMSE se hiciera. Pero ya que se va a hacer, sí. ¿Cuál debería ser el mensaje para el profesorado? Porque las familias, los apoderados, ya estamos informados de que se va a ejecutar. Sí. ¿Qué pasa si en la práctica los niños llegan con esa idea y resulta que los profesores no quieren hacer el examen? Hacerlo, claro. Bueno, yo creo que la agencia al menos ha dicho que este CIMSE va a ser flexible, ¿no es cierto? En ese sentido no hay obligación de mandar a los niños ese día a dar la prueba, por lo que dijo el mismo director de la agencia, o sea, hay una cierta flexibilidad. Por lo tanto, yo creo que hay que ver si los niños quieren, si los niños están tranquilos, ir con flexibilidad. Yo creo que en ese sentido lo que está diciendo la agencia tiene cierta razón, ¿eh? Dado que han decidido hacerlo. Yo pienso que ojalá pudieran, como te digo, pensar un poquito más el tema del CIMSE. Creo que sería el momento de escuchar un poco más a los profesores. Carmen, finalmente, ¿solo usted cambiaría la frecuencia del CIMSE o en su diseño, en los objetivos que percibe, hay algo que le gustaría que se reorientara? Mira, esa es otra cosa importante. Yo creo que el CIMSE para rankear no tiene ningún sentido y lo que genera es más rotulación, ¿no es cierto?, de las escuelas más pobres, que les va peor, porque nosotros ya sabemos que el gran factor que incide en los resultados es el nivel socioeconómico. Ese es el gran factor, así lo estamos viendo hace 10, 20 años, esto es una variable totalmente sostenida y repetida. Entonces, no tiene mucho sentido rankear, te fijas, cuando ya sabemos que los colegios más pobres van a tener peores resultados. Entonces yo diría más bien que lo que hay que cambiar es evitar el ranking y informar a las escuelas de manera discreta y cuidadosa con las escuelas, porque las escuelas hacen un trabajo muy importante. Fíjate que las escuelas, piensa tú, retienen a los niños durante 8 horas. Sí, claro. Y los profesores hacen un trabajo muy, muy grande. Entonces, y también pedirle a las escuelas que, por normativa, no utilicen esa información como parte de la publicidad. Yo creo que no. Porque muchas en sus lienzos de admisión, una de sus grandes, digamos, cartas de promoción es el resultado del CIMSE. Exactamente. No tiene sentido porque ya todos sabemos que el problema tiene que ver con un problema social. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo, más bien, yo creo que es muy importante las políticas de inclusión hoy día, ¿no es cierto?, de que ojalá podamos tener escuelas más integradas con niveles socioeconómicos distintos en las escuelas. Eso es lo que nos va a ayudar a mejorar la educación. Y en ese sentido la ley de educación pública es re importante, porque si uno logra que la educación pública, digamos, vuelva a tener el prestigio que tenía, vamos a tener mucho más integración dentro de los colegios. Bien, Carmen Sotomayor, muchísimas gracias por venir. Gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Chao.